nombre es Cristian Alexis Ruiz Galvis. En el día de hoy les vengo a hablar un poco sobre las líneas de transmisión y qué se implementa y qué se debe tener muy en cuenta. Las servidumbres en línea de transmisión y conductores de guardia. Esto es muy implementado y se debe tener muy en cuenta. ¿Qué es la servidumbre? Es el área de seguridad establecida a lo largo del trazo de la ruta de la línea de transmisión, ya sea de media o de alta tensión, a fines de salvaguardar la vida de las personas como principio fundamental y también pues, con respecto a las instalaciones o a la instalación de la línea de transmisión. A continuación nombraré algunos aspectos que se deben ceñir y se deben tener muy en cuenta con respecto a ella. Se pide la siembra de árboles con el transcurso del tiempo no mayores a 6 metros de altura. No se debe construir edificaciones ni nada bajo la línea de transmisión o en la zona de servidumbre. No se debe prácticamente haber alta concentración de personas en el área y la línea de transmisión no se debe alterar. El ancho debe estar relacionado directamente al nivel de tensión en las líneas de transmisión. A continuación se nombrarán y se dirán algunas tensiones. Con respecto a ellas se debe tener en cuenta pues, el mínimo de ancho de servidumbre. Para 500 kilovoltios el mínimo de ancho son 65 metros. Para 400 kilovoltios el mínimo de ancho son 55 metros. Si queremos información, tengamos en cuenta en el capítulo 5, tabla 22.1. Para la zona de servidumbre, como denotamos, es la zona con la franja punteada y la distancia a la cual estamos hablando es la variable D, que se denota en la parte superior. Los conductores de guarda es utilizado para proteger las torres contra las descargas eléctricas y consta de 7 hilos. Cada uno de ellos pues, posee una matriz o núcleo de acero y están recubiertos con el material más utilizado, en este caso el aluminio. El tipo de cables de guarda. Entre ellos conocemos el más común, el OPGW, el más utilizado, el OPPC, utilizado en las fases, y el MAS, también utilizado en este caso en las líneas contra la estructura. El OPGW es uno de los cables más utilizados como protección. Los cables de guarda instalados en la línea de alta tensión son cables sin tensión que se colocan en la parte más alta o en la parte superior de la torre. En este caso va conectado al chasis de ella, utilizando o haciendo el efecto prácticamente de implementación del polo tierra. ¿Dónde se encuentra instalado? Se encuentra instalado, como decimos, en la parte más alta de la torre, en la parte superior. En este caso, pues es el OPGWM. Y la función que hace este tipo de guarda es utilizado para proteger las torres contra descargas eléctricas y proteger también pues, las fases de descargas directas. Y de utilidad principal, pues las telecomunicaciones. Buenas, mi nombre es Juan José Villamizar, les hablaré sobre la puesta a tierra en la línea de transmisión y las líneas de transmisión en Colombia. Lo que tiene que ver con la puesta a tierra, se debe tener en cuenta factores que suceden en estas líneas, lo que son las descargas que reciben estas en los vanos de los cables y en las torres, que estas disipan estas descargas cayendo en la resistencia que hay en el sistema de puesta a tierra. Para lo que es ya el sistema de puesta a tierra, primero se debe realizar la medición de la resistividad del suelo para ahí determinar qué tan resistivo o no resistivo es el suelo. Y pues ahí utilizar los métodos como lo son la varilla de contrapeso, el cable de contrapeso. En la varilla se inserta en la tierra de forma vertical y el cable de forma horizontal, siempre junto a las bases de las torres. Estos deben ser de un material de buen conductor. Ya en las partes de zona compleja del suelo donde no se puede utilizar ni las varillas ni los cables, lo que se utiliza es la bentonita. Para las líneas de transmisión en Colombia a nivel nacional tenemos tensiones desde 220 kilovoltios hasta 500 kilovoltios y esta la maneja el sistema interconectado nacional. Las empresas encargadas de la transmisión son ISA, EEB, Transelca, Distasa. La más grande es ISA. El sistema interconectado nacional es el encargado de recibir toda la energía producida a nivel nacional en las diferentes centrales de generación y esta misma se encarga de realizar la distribución a nivel nacional. Las redes del sistema de transmisión nacional constituyen una distancia aproximada de 26.333 kilómetros a nivel nacional. A continuación veremos el mapa de la OME, el cual nos muestra las líneas de transmisión que se tienen a nivel nacional en Colombia.
Selección de los niveles de tensión en una línea de transmisión. El parágrafo 1 del artículo 13 de la resolución CREC 097 del 2008 señala que los operadores de red deben disponer de un estudio técnico que considere, entre otros aspectos, pérdida, regulación y calidad de su sistema, que permita determinar, según la capacidad de conexión solicitada por un usuario, el nivel de tensión al cual debería conectarse. Según la CREC, los niveles de tensión se dividen en 4. El nivel 1 van tensiones menores de 1 kV, en el nivel 2 van tensiones que van desde 1 hasta 30 kV, en el nivel 3 son las tensiones que van desde 30 a 57.5 kV y en el nivel 4 tenemos las tensiones que van desde 57.5 a 220 kV. Las estructuras se clasifican según su uso, voltaje de transmisión, número de circuitos y condiciones de apoyo. En las torres, entre más voltaje se va a transmitir, más grande será la torre. Esta consideración es de suma importancia para los criterios de inversión en la línea de transmisión. Para determinar los niveles de tensión debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones. Consideraciones regulatorias como normas, criterios técnicos, criterios de inversión, etc. Y también debemos tener en cuenta consideraciones del sistema eléctrico, como el nivel de tensión, tipos de conductores, las unidades constructivas, etc. Y la información de la carga, como son la demanda de potencia, el factor de potencia, el factor de la carga, etc. También debemos tener en cuenta las variables consideradas para la caracterización de la demanda, como son la potencia instalada, la potencia máxima y la potencia promedio. Mediante el modelado del sistema, calculando los valores de resistencias, conductancias, inductancias, capacitancias, podemos hallar las pérdidas de potencia en la línea y verificar que los valores de las variables eléctricas estén entre los límites permitidos. Adicionalmente, se consideran los costos típicos de conexión, buscando además la viabilidad técnica de la conexión y la eficiencia económica de la misma. Un ejemplo de niveles de tensión es si queremos alimentar una carga de un pueblo pequeño cercano, lo ideal sería transmitir la potencia con un gran nivel de tensión como la de 220 kV, pero esto no es muy efectivo ya que las torres a usar son muy caras y no serían eficientes económicamente ya que la carga no es muy grande y la inversión duraría mucho tiempo en recuperarse, pero si la carga es como una gran ciudad, sí sería eficiente y necesario transmitir la potencia con una gran tensión. Líneas de transmisión de corriente directa. En los últimos años los sistemas de transmisión en corriente directa se están convirtiendo en una alternativa frente a los sistemas de corriente alterna, debido a las ventajas que ofrece sobre las líneas de transmisión y gracias a la mejora de dispositivos dentro de la electrónica de potencia que incrementa las prestaciones del sistema. ¿Sabías que el diseño de un sistema de transmisión busca transmitir la mayor cantidad de potencia con las menores pérdidas, la menor caída de tensión, los menores costos asociados con los equipos y el mantenimiento? Aunque también existen otros factores que influyen en el diseño como lo son el incremento de los costos de los terrenos de servidumbre para la construcción de líneas de transmisión, la imposibilidad de construir nuevas líneas aéreas en las grandes ciudades y las consideraciones medioambientales. Además de esto, se busca obtener beneficios adicionales con el mejoramiento de la estabilidad del sistema de potencia y la reducción de armónicos. Una interconexión entre sistemas con distintas frecuencias solo es posible con corriente continua de alta tensión, pero esto es solo una de las tantas aplicaciones. Además, es una de las mejores soluciones, tanto técnica como económicamente. Algunos casos a ser considerados cuando no es posible o deseable coordinar el control de frecuencia de dos sistemas, cuando pudiera ser difícil de obtener operación estable usando una interconexión de líneas de transmisión de corriente directa, cuando la distancia a transmitir supera la distancia donde las líneas de corriente directa es más económica que las líneas de corriente alterna. También cuando las líneas aéreas no son aceptadas y es necesario usar cables subterráneos de longitud considerable. Los componentes del sistema, según sus características, permiten adaptar los sistemas de líneas de corriente directa para resolver diferentes problemas, como mejoras en el control, en la capacidad de transmisión, reducción de armónicos, entre otras. Para trabajar en altas tensiones y corrientes, las válvulas están formadas por varios dispositivos conectados en serie o en paralelo, protegidos con circuitos que reducen los esfuerzos producidos por los cambios de corriente y tensión que ocurren en los procesos de conmutación. También tenemos los filtros en el lado de corriente directa, reducen los componentes en corriente alterna de la señal continua que se desea obtener en la reducción del rizado. Pueden ser de tipo pasivo o activo. Además de eso, las corrientes de los armónicos sobre tensiones en puntos de las redes de interferencias en los elementos de protección y equipos de comunicaciones adyacentes. Ventajas y desventajas de las líneas de transmisión de corriente directa. Las ventajas: mejoran la estabilidad de la red y reducen la emisión del dióxido de carbono. También tienen una menor propensión a los cortes de electricidad.
y los costes de la inversión más bajos debido al número menor de conductores y estructuras más simples. Las desventajas tienen un alto costo de los equipos de conversión y requerimiento de los controles complejos, la imposibilidad del uso de los transformadores para variar la tensión y tienen una generación de armónicos en el lado de corriente alterna.